En este video vamos a conocer los tipos de redacción. El primer tipo de redacción es la narración, que es un relato de hechos reales o imaginarios que son contados de manera consecutiva y dan lugar a un espacio, a unos personajes en una historia. Un narrador es la persona que cuenta una historia, ya sea real o imaginaria. ¿Qué compone la narración? La compone un marco y la historia o trama. ¿Qué es el marco? Es el lugar y el tiempo de desarrollo de la acción. Es decir, mm, en la finca, la semana pasada me sucedió algo, es decir, que ya dijo el lugar y el tiempo. Y la historia de trama es lo que sucedió. Bueno, pues en la finca la semana pasada estuve andando en caballo y el caballo se enredó y nos caímos. Eso es un ejemplo. Los elementos de la narración son el narrador, personaje y la acción. El narrador es la persona que cuenta la historia. Los personajes son los sujetos donde recaen las acciones o los acontecimientos que narra el escritor. La acción son los acontecimientos o lo que le pasa, lo que le sucede a quien narra la historia. Ahora, las partes de esa historia, de la trama de esa historia, las tenemos, son cuatro. Acontecimiento inicial, que es el punto de partida que permite desarrollar el relato, se caracteriza por ser breve. Em, la reacción es la contestación que se recibe después de generar una acción inicial y que provoca la reacción de otros personajes. Por lo general es el protagonista quien lo enfrenta de manera decidida y profunda. Es decir, si en el acontecimiento inicial, un ejemplo es una mañana el sol no brillaba, en la reacción sería que un equipo de personas sale a mirar qué ha pasado con el sol. Ahora la acción son los acontecimientos que enfrentan los personajes de la historia, conforma el hilo conductor de la trama. Por ejemplo, las aventuras que viven los niños en el bosque encantado. La solución es la resolución completa de la acción que se propuso en la historia, casi siempre es muy breve. Por ejemplo, liberan los niños y todo vuelve en calma. Los tipos de narración que encontramos son orales escritos. Esto según la presentación de la narración. Oral, cuando es contada como el hombre contaba la historia en el principio de los tiempos. Y escrita es la evolución a la cual se logró llegar para contar historias habitualmente habladas. Comprende las historias reales, ficticias y literarias. Y según los sucesos o hechos narrados, tenemos la narración real o ficticia. La real es la historia basada en un acontecimiento real que se fundamenta en un suceso de vida o hecho histórico. Dentro de ellas tenemos las noticias, eventos deportivos, que puede ser narrado de manera oral o puede ser escrita. Y la narración ficticia son historias creadas y contadas a partir de sucesos que surgen de un producto de la imaginación, ¿sí? Producto de la imaginación del escritor o narrador. Así que pueden ubicar los cuentos, la ciencia ficción, la fantasía, entre otros, dentro de esta narración. Estas narraciones se pueden desarrollar en primera persona, segunda persona, tercera persona, todo depende de lo que se quiera comunicar y el tono en que se quiera transmitir el mensaje. Y también se debe tener presente el tema que se va a tratar, si es una narración de una noticia, una historia, una narración literaria, cuento, novela, entre otros. Cuando es una narración en primera persona, uno de los personajes se encarga de narrar la historia, su tarea es describir los acontecimientos durante la narración, de esta forma lo puede hacer como si estuviera presenciando los hechos o como si hubiese vivido los hechos. La narración en segunda persona. El narrador de la historia se cuenta a sí mismo lo que está sucediendo. Y la narración en tercera persona se caracteriza por ser una narración que se ve desde afuera a los personajes de la historia. Describir los acontecimientos de tal manera que la voz que narra no hace parte de la historia, simplemente cuenta desde el punto de vista de un espectador. También tenemos la narración de la novela, que es una narración que cuenta una historia que es producto de la imaginación del autor. En dicha narración se teje un hilo conductor a partir de un personaje central. Encontramos la novela corta, que es una narración similar a la novela, pero con una extensión más corta.
El cuento, que es una narración breve basada en los hechos ficticios que se puede contar de manera oral o escrita. En los dos casos se necesita una voz que atrape al espectador y lo mantenga cautivo en la historia. También tenemos la leyenda, que es una narración corta que toma elementos de la realidad y se conjuga con la fantasía y la imaginación o la exageración. En este grupo también encontramos las epopeyas, que son narraciones un poco extensas que se describen o se transmiten en versos. Los personajes de la narración son míticos y la finalidad es contar las aventuras y cualidades de los mismos. En este grupo encontramos los cantares de gestas. Son historias realizadas en versos que cuentan las aventuras de hombres heroicos de nuestra Edad Media. Y por último, en este tipo de narración encontramos las periodísticas, que son historias contadas a través de géneros periodísticos como la crónica, el reportaje o la noticia, y se encarga de narrar un suceso real. Otro tipo de narración es la descripción, ¿sí? Que la descripción en el texto permite explicar la profundidad de las características de personas, objetos, lugares, sentimientos y todo aquello que puede ser dado en palabras, lo que lleva al lector a recrear imaginariamente un texto. La descripción exige al escritor una gran capacidad de observación y de objetividad. Siempre se le debe dar al lector los detalles claros, es decir, no se debe ni aumentar ni quitar el valor. Pasos para una buena descripción. Es fundamental que el descriptor se percate de todos los elementos que tiene a su alrededor y que posea la capacidad de diferenciar cuáles necesita y cuáles no para su composición. Luego de la selección de los detalles más importantes es necesario que haya una organización jerárquica de la organización. La descripción puede partir de lo general a lo particular o viceversa, según la necesidad de lo que se va a escribir. El escritor puede darle un enfoque de primer plano al fondo para describir el lugar o puede darle a su narración un plano general. Todo depende del objetivo que quiera lograr con su contexto, en su contexto. A la hora de describir es importante situar al personaje y a los objetos en un espacio y un lugar con exactitud para que el lector pueda quedar atrapado en esta narración. Los tipos de descripción que conocemos son la descripción científica y la literaria. La científica es una modalidad textual que se caracteriza por representar la realidad, objetos, lugares, animales, personas y sensaciones, en las que hace énfasis en sus características o cualidades. La descripción científica nunca tiene elementos fantásticos, ya que siempre está ligada a la realidad. Descripción literaria. Esta se basa en la descripción subjetiva, pues el autor manifiesta un punto de vista personal en que refleja diferentes pensamientos, sentimientos y motivaciones. Para concluir, decimos que el estudio y puesta en práctica de la teoría sobre la técnica de la redacción y su efecto en la comunicación escrita exige de los estudiantes y futuros profesionales actos de responsabilidad con la elaboración de un texto, puesto que a la medida que se asuma un compromiso ético con el proceso de redacción y se precise tener en cuenta las características de cohesión y coherencia, se tendrá una mejor solvencia en el ejercicio profesional y en las labores em, cotidianas en cuanto a la redacción.